Vamos a hablar de un tema que estuvo circulando en la última semana con un anuncio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene que ver con el uso de los celulares en el aula. En la ciudad tengo entendido que, más allá de que algunos colegios ya lo hacían, se ha tomado las medidas de educación de prohibir el uso de celulares, algo que en la provincia, como respuesta, como contestación, por ahora no va a ser de esta manera y se seguirá permitiendo el uso. Ahora, es mucho más profundo que decir, bueno, de un lado la General Paz se prohíbe, del otro no. Sino, si esto es una medida completa, si se quedan a mitad de camino, si no es directamente la solución, si no va por ahí, quitar la tecnología de los alumnos. Bueno, vamos a hablar con Clara Oyuela, que es psicóloga y activista por el uso consciente de la tecnología. Clara, tenemos el gusto de presentarte aquí Mariano Genizo junto a mi compañero Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Hola Mariano, hola Marcelo. ¿Cómo va? Todo muy bien, Clara. Con ganas de escucharte porque la verdad yo tengo un lío bárbaro con esto. Tengo un debate interno. Por un lado dijo fantástico que saquen los celulares porque nadie presta atención, te lo digo por conocimiento de causa también, nadie presta atención y en los celulares por ahí están los jueguitos electrónicos o las apuestas deportivas o Instagram y no, digamos, generar un conocimiento para dicha clase. Y por otro lado digo, prohibir se me ocurre que nunca es la solución para nada tampoco. Entonces, ¿cómo lo analizas vos? Sí, tal cual. Yo creo que es el gran debate que todos nos hacemos, o por lo menos en algunas áreas, ¿no? Porque es un tema que está, por un lado, lleno de aristas, ¿no? Porque, a ver, es súper complejo. Yo como para ir un poquito más profundo y un poquito antes, digamos, a lo que puede ser el debate a nivel educación. Yo hay una primer pregunta que me hago en relación a este tema, previo a lo que puede ser un celular adentro de una escuela, que es una pregunta que urgentemente tenemos que empezar a debatir como sociedad y que por suerte estamos empezando a debatir a nivel mundial porque ya hay diferentes puntos de otros lugares y de otros profesionales del mundo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y desde diferentes lados, porque lo mío tiene que ver con una investigación que yo hice desde mi lugar donde yo vivo, que es un pueblo de montaña de 60.000 habitantes, y a las que, digamos, y llego a las mismas conclusiones que por ahí llega un psicólogo social en Estados Unidos trabajando en una gran ciudad, ¿no? Y la pregunta urgente a debatir es: ¿cuál es la edad conveniente para que una persona acceda a un celular inteligente? Bien, gran primera pregunta, es verdad. Sí, cada vez más chiquitos son, ¿no? Exactamente, o sea, llegamos a naturalizar como sociedad un hábito que nada tiene de natural, que es la entrega de un primer celular inteligente en edades totalmente prematuras y anticipadas para lo que puede llegar a ser el desarrollo de una persona como ser humano en relación a todo lo que significa crecer como ser humano, ¿no? A nivel cognitivo, psicológico, emocional, físico, social. Entonces, estamos debatiendo algo que si celular sí o celular no en las escuelas, y en realidad la primera pregunta que nos tendríamos que estar haciendo ¿es conveniente que un niño de 8 años tenga un celular propio en la mano? Eso por un lado, porque claramente no es lo mismo, ¿no? Estar hablando de lo que es el celular como dispositivo tecnológico a los 16 años que a los 8. Las consecuencias en la salud mental, en el desarrollo, en la vida cotidiana son totalmente diferentes en un caso o en otro, ¿no? Más allá de que los síntomas sean los mismos, digo, sí. pero no es lo mismo, digamos, en lo que es a la larga, ¿no? Como desarrollo humano. Esta es la primera pregunta que yo me vengo haciendo y que estoy tratando de estimular socialmente para que nos hagamos, que desde esa pregunta, digamos, surgen muchísimos otros disparadores. Pero si pudiéramos debatirla, ¿no? Y poner sobre la mesa, ya ahí hay un panorama que se empezaría... Sí. Clara, ¿sentís que eso no se debate? ¿No? Porque yo la otra vez escuchaba, por ejemplo, en un tema que es muy mediático, que no viene al caso ahora citarlo, pero es el que está en todos los medios, ¿no? De un nene de 1 año y medio que porque le ponían tal cosa en el celular, digamos, ya manejaba o ya podía tocar, 1 año y medio estamos hablando, ya podía tocar el celu y saber cómo poner algo o sacar otra cosa. Lo vimos en Cotidiano
También esto en nuestras familias, quien tiene un bebé, cada vez es más temprano el uso de un sistema, de un dispositivo por parte de ese menor. Entonces, claro, pienso de todo lo que decís vos, el nene ya llega al jardín sabiendo usar un dispositivo, no sé si el propio, si tiene su propio celular o no, pero ya llega con, por ahí no ganas de escuchar a alguien que está enfrente haciendo una actividad con él, sino de tener algo en la mano, ¿no? Y él mismo poder generar diferentes cuestiones con respecto a este dispositivo. Sí, yo creo que dentro de lo que es el mundo digital, tecnológico y toda la gama de tecnología que estamos manejando los seres humanos, hay que empezar a distinguir una cosa de otra, ¿no? O sea, no es lo mismo a esta altura del partido una televisión en una casa que un celular en una casa, que un iPad en una casa, que una computadora, digamos, en la escuela mismo, no es lo mismo pensar en educar digitalmente e introducir o usar a favor en el ámbito educativo una computadora, una tablet adentro de un aula que un celular. El celular de por sí no es un dispositivo educativo, es un dispositivo que cumple otra función. Ahora, que las escuelas no les haya quedado otra opción que incorporarlo adentro del aula y vérselas adentro del aula, ¿cómo hacemos para incorporarlo? Porque no nos quedó otra, porque los chicos y las chicas vienen al colegio con este aparato, eso es otra cosa. No es que hubo una reunión previa a nivel educativa de decir, bueno, el celular forma parte de la currícula y lo elegimos conscientemente, por esto y por esto, porque es beneficioso. No, en algún punto no quedó otra. Entonces ahora estamos debatiendo esto y no es casual que lo estemos debatiendo post-pandemia, es decir, todos los estudios que estamos viendo en relación a las consecuencias en el uso del celular, en el uso excesivo, en el uso anticipado, en edades y en etapas evolutivas de un celular, empieza a debatirse pospandemia, porque en algún punto, antes de la pandemia, todo esto ya se venía gestando de manera silenciosa, digamos, ¿no? Y de repente, después de la pandemia, como todos lo usamos en uso, digamos, hubo un uso excesivo de la tecnología, digamos, los que trabajamos en educación, en salud, pudimos constatar cómo después de la pandemia aparecieron todos esos síntomas, ¿no? De ansiedad, de depresión, de lo que puede llegar a ser el uso excesivo de algo, ¿no? Yo siempre ubico el celular al mismo nivel que lo que pasó en su momento con el tabaco, como cualquier otro objeto de consumo masivo, ¿no? A nivel social. El celular hoy es el protagonista por excelencia de los objetos de consumo a nivel sociedad y tiene todo un lado B, digamos, más allá de que es una súper herramienta, también tiene un lado B del que estamos hablando ahora, que en algún punto, digamos, es un lado grave, ¿no?, de lo que estamos viendo en relación a lo que es la niñez y la preadolescencia. Por eso el debate urgentemente tiene que empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿acaso no estamos naturalizando el haber dado un aparato para el que los niños y los preadolescentes no están preparados para hacerle frente? Claramente hay muchos niños y muchos preadolescentes acompañados, contenidos dentro de sus propias familias en lo que es contenido, en lo que es tiempo en pantalla, pero hay una gran cantidad de niños y de adolescentes, digamos, a la deriva, ¿no? Digamos, claro. Siempre pongo este ejemplo, como que tener un celular propio, ¿no?, en la mano siendo niño es equivalente a estar solo en una gran ciudad, ¿no? Y bueno, si tuviéramos esa conciencia como adultos de que cuidamos mucho a nuestros niños y adolescentes a la hora de salir a la vida real, desde lo que puede ser, no sé, abrigate, avísame cuando llegaste, con quién te vas a reunir, digamos, todos esos cuidados que uno da como adulto para ir insertándolos en la vida real. Sin embargo, en la vida virtual no estamos teniendo esa conciencia. Y en menos de 5 minutos, literalmente, un niño o un preadolescente puede estar expuesto a contenido que lo atraviese toda una vida, ¿eh? Uh-huh. Y esto, digamos, me pasó como psicóloga, de estar digamos, teniendo que acompañar a niños o a preadolescentes en la escuela, porque estuvieron en contacto con contenido que por ahí ni los adultos podemos digerir, ¿no?
y que entonces un mes sin dormir, digamos, todo, hay que ser realmente conscientes de que de todo lo que sucede, ¿no?, en este mundo virtual. Clara, ¿qué tal? Marcelo, ¿cómo va? Hola, Marcelo. Sí. ¿Cómo andás? Bien. Mira, pensaba en esos dispositivos de celular o iPad que intentan muchas madres o padres reemplazar la relación en los primeros años de vida, tan importante para una criatura, de su relación visual, corporal, tocarla, olerla, la mamá. Y muchos pretenden en estos tiempos reemplazar ese vínculo que es clave para la formación integral de esa persona que para el resto de su vida. Y me imagino que vos como psicóloga te encontrarás con estas dificultades. ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Hay una manera de regresar a las fuentes, de ir a lo natural y de a poco ir incorporando estas metodologías que hoy se utiliza para todo un celular? No sé, pienso en el estadio del Espejo, de Lacan, que se perdió todo. ¿Cómo hace ese chico para diferenciarse de su madre? Ejemplo, en el momento que por primera vez se ve un espejo y se angustia porque él creía que era parte constitutiva del cuerpo de su madre y ahora se da cuenta que no. Bueno, el celular tira abajo todas estas teorías. Te pregunto eso también, ¿no? Y ya que hablabas de la pandemia, eso por un lado. Y por otro, hay muchas personas que hacen terapia en forma virtual, pero se está regresando un poco a la presencialidad. ¿Hay como un hartazgo en alguna parte de la sociedad de esto? Sí, bueno, voy a la primera pregunta, sí. ¿No? Usaste una frase que para mí da una tecla que tiene que ver con ir introduciéndolos de manera gradual, ¿no? En algún momento nombraste algo de eso, ¿no? Como de a poco. Yo creo que ahí está la clave, o sea, ¿qué pasaría si pudiéramos introducir de manera gradual a los niños, en este caso en el mundo del celular? Como cuando, siempre digo lo mismo, cuando les enseñamos a andar en bicicleta, ¿no? Que primero les dimos una bici, una patacleta, una bici con rueditas, le sacamos las rueditas, digamos. Esto de estar entregando un celular propio a niños, ¿no? Es como si les estuviéramos dando a un bebé una bicicleta sin rueditas, con la que probablemente van a lastimarse o lastimar a otros, ¿no? Y esto, digamos, lo digo porque en algún punto todas las consecuencias que vemos en lo que es el mal uso, pero no tienen la culpa los chicos, ni son responsables de que están frente a una herramienta que es mucho más grande de lo que ellos pueden hacerle frente. Entonces, qué importante sería poder plantear este tema como cualquier otra área del desarrollo de un ser humano, que es ir introduciéndolos de manera gradual. Y de hecho, hay opciones y hay alternativas súper sanas, responsables, cuidadas, previo a la entrega del celular inteligente, si es que queremos estar comunicados con nuestros hijos, que son los celulares que usábamos antes, que solamente tienen mensaje de texto, llamadas, fotos, y que compañías como Nokia ya los recrearon y armaron nuevos modelos, o sea, armaron modelos más modernos, o sea, con la pantalla un poco más cómoda, por ahí el teclado más cómodo, pero que tienen lo que tiene que tener un celular con fin comunicativo. Entonces yo siempre estoy tratando de proponer esto como paso previo a la entrega del celular inteligente, en el caso de niños o preadolescentes que tenemos que estar comunicados, por ejemplo. Entonces, de esa forma nos evitamos y se evitan ellos muchísimos problemas que son evitables y que son problemas que estamos minimizando, naturalizando, dando por sentado, digamos. Ya es insostenible esta realidad de lo que es, ustedes lo nombraron al principio, apuestas online, escraches entre los mismos compañeros, claro, redes pedófilas, redes o personas sueltas, digamos, por ahí, el acoso sexual, el bullying anónimo, digamos, todo esto son, digamos, cuestiones a las que los niños y preadolescentes están, digamos, enfrentándose. Y les puedo asegurar que es mucho más común de lo que uno se imagina. Hace una semana atrás di una charla sobre este tema en una de las escuelas de acá de San Martín de los Andes para niños, preadolescentes de entre 11 y 18 años,
una amplia mayoría levantó la mano testimoniando que habían tenido situaciones con adultos o que los acosaron sexualmente o que intentaron acosarlos, ¿no? Digo, esto lo estamos naturalizando, minimizando. Por ahí seguramente muchos de estos niños zafaron porque tuvieron un papá o una mamá que le dijeron bloquealo, sácalo, pero hay muchos niños que no zafan, y que en algún punto son síntoma, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, de esta especie de negligencia, de irresponsabilidad y de cierto abandono, por decirlo, de parte nuestra como adultos. Eso, por un lado, con la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿cuál era? Perdón, Marcelo. No, está bien. Si el tema de la virtualidad que se dio después de la pandemia en las terapias, en las sesiones terapéuticas, que mucha gente estaba eligiendo, no, hago virtual desde mi casa, tranquilo, pero escuché últimamente que hay quienes prefieren, si el psicólogo, por ejemplo, está enfermo, bueno, listo, voy la semana que viene, pero virtual no quiero. Si hay algún hartazgo o un pedido por parte de los pacientes de volver un poco a las fuentes. Totalmente, hay un hartazgo generalizado en relación a lo que es nuestro uso cotidiano con la tecnología. Es una sensación que cualquiera que uno esté en una mesa seguramente con un vinito o un mate con amigos, la sensación es generalizada y también es la sensación de estar un poco atrapado sin salida, como, me gustaría reducir el uso que le doy al celular, me gustaría sentirme más tranquilo, y sin embargo la sensación es, bueno, o sea, estamos en esto, no hay forma de reducir el uso, digamos. La sensación de hartazgo es generalizada y esto de la presencialidad, digamos, es tan, es tan humano, ¿no? Buscar ese contacto con el otro. Hay una necesidad de buscar eso, hay una necesidad de volver a los espacios artísticos, de volver al teatro, de volver a lo que sucede en un contacto cara a cara con un otro. Y sí, me parece que hay un síntoma ahí de salud enorme, ¿no? Como de nosotros como seres humanos, de querer buscar algo mejor realmente, ¿no? Y bueno, sí, no es casual, ¿no? Que el hartazgo sea general. Yo vengo haciendo experimentos de desconexión al celular desde el año 2018 con diferentes grupos de personas, con todo un protocolo de desconexión y lo hice con alumnos de 16 años, de psicología, con padres y madres de una escuela, voluntarios que me llegan a través de las redes sociales de diferentes puntos del país. Sí. Son casi 100 casos de experimentos de desconexión que vengo haciendo. Clara, y lo más llamativo de todo, sí. Sí, no, por favor, redondeame si te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el más llamativo de todos? No, lo más llamativo es que en todos los casos de desconexión, adolescentes y adultos, aparecen los mismos síntomas ante la desconexión, ¿no? Positivos y negativos cuando nos desconectamos, pero digamos, estamos en algún punto viviendo adolescentes y adultos lo mismo. Claro. Y esto tiene una meta de determinadas horas. ¿Cómo es esta cuestión de desconexión, no? El protocolo de desconexión que yo propongo es un experimento de desconexión para ver e investigar qué pasa cuando nos desconectamos. Entonces, cuando uno se desconecta, puede tener información sobre la forma en la que se está conectando, ¿no? Y es un protocolo que es de 4 días completos de desconexión al celular. Se apaga el celular y hay, digamos, diferentes pantallas que están permitidas durante esos 4 días, y la persona toma registro escrito de lo que va pasando a nivel emocional, psicológico, físico. O sea, sí computadora, sí televisión, digamos. Otras pantallas. No, sí, eso se puede, digamos, la televisión. Claro, por eso. Se puede. Eso se puede, pero no celular por 4 días. Tal cual. No redes sociales, tampoco desde la compu. Y bueno, y los vengo haciendo desde el 2018, los experimentos. Entonces, es a partir de todos estos relevamientos que vengo investigando todo este tema. ¿Y la gente está peor o mejor después de 4 días sin celular? Primero si lo puede cumplir, ¿no? Bueno, la idea del experimento, que está bueno, me parece aclarar eso, es que no se trata de resistir con uñas y dientes el no prender el celular, porque si no ahí yo estaría como medio
cercenando un poco el resultado del experimento. Si la persona no aguanta más, en cualquiera de esos días puede prenderlo y puede hacer lo que necesite hacer, ¿no? Lo importante en todo caso es que registre por escrito la situación. Entonces yo ahí puedo tener más información. En algunos casos lo prendieron, en otros casos no lo prendieron, en algunos casos la persona me pidió hacerlo por más tiempo, en otros casos no aguantaron, hay de todo, pero en general los síntomas que aparecen son tanto positivos como negativos, digo, negativos en el sentido de que aparece la ansiedad, que aparece, bueno, no sé por qué lo nombro como algo negativo, sino que es simplemente es lo que aparece. Claro, lo que aparece. Y bueno, es información como para poder tener en cuenta de cómo estamos conectándonos. Por supuesto, ¿no? Se me ocurren muchas más preguntas. Clara, te vamos a convocar más adelante para ampliar el tema porque está buenísimo. Por ejemplo, hoy los celulares, a ver, no solo son redes sociales, sino también billetera virtual. Y hay gente ya que no usa el dinero físico, y cuando vos decís, bueno, me desconecto hoy del celular, tengo que hacer tal transferencia, tengo que comprar tal cosa, entonces terminás conectándote al teléfono por ahí, no solamente para utilizarlo de esa manera, sino también para volver a entrar a una red social o algún otro objetivo de distracción, ¿no? También eso pasa. Te lo quiero resumir así, Clara. Cada vez el celular nos genera más dependencia, porque ya pasa a ser a lo que hace algunos años pasaba, que pasa a ser billetera también, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Totalmente. Sí, ahí yo creo que en ese caso es una súper herramienta, digamos, ¿no? Lo que aparece en la mayoría de los experimentos es la sensación de caos, en el sentido de, no sé, como uno de los hombres que hizo el experimento decía, el WhatsApp en algún punto viene a compaginar toda nuestra vida social, familiar, laboral. Claro. Te mandan un mensaje a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche por una cuestión laboral. Claro. Es una sensación caótica, ¿no? O sea, por poner un solo ejemplo, y sin embargo, a la vez es esto que vos nombrás, o sea, es billetera, es... no sé, tenés el registro de conducir, digo... Sí, trámites también, digamos, documentación. Trámites, obviamente. Digamos. Sí. Pero bueno, ojalá que podamos seguir debatiendo esto. Ojalá, y sobre todo por la niñez. Totalmente, que es el principal foco.